El Señor les bendiga y bueno, pues en esta ocasión les vengo a hablar sobre la obediencia a Dios. Trae recompensa a nuestras vidas. Todos queremos recibir siempre una recompensa, aún desde que somos niños. Y ya luego como padres, de qué manera nosotros les decimos, si haces esto, te doy esto. Y siempre estamos trabajando con recompensas, ¿no? Aún cuando ya crecemos y tenemos un trabajo y hay premios, incentivos, recompensas por lograr tal o cual cosa, ¿no? Entonces, así seguimos en la vida siempre, pero también en las cosas de Dios hay recompensa por ser obedientes. Entonces, Dios nos pide que seamos obedientes para no sufrir las consecuencias de nuestras decisiones, que en muchas ocasiones son malas, no son buenas. La obediencia es el camino a la bendición, pero a nuestra carnita pecaminosa le gusta mucho hacer lo que quiera, ¿ok? En Lucas 11:28 nos dice la palabra, Jesús respondió, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Los que escuchan, regularmente oímos, pero no escuchamos, por lo tanto no obedecemos. Primera de Samuel 15:22 dice, Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor que se le ofrezcan? ¿Holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, es lo que Dios nos dice. Y el prestar atención más que la grasa de carneros. En aquel entonces eso era muy valioso. Entonces por eso Dios nos dice que la obediencia es lo más valioso. Dios nos enseña en su palabra la importancia que tiene el obedecer lo que Él nos dice, el experimentar una vida grata. Cuando Él nos da esos mandatos es porque no quiere que sufra el ser humano, pero somos tercos, ¿no? Queremos sufrir muchas veces las consecuencias de nuestra cabeza dura. Y en esta historia que les voy a relatar a continuación es muy bella porque se trata la vida de un hombre rudo, un hombre tosco, que hizo a un lado sus razonamientos para empezar a caminar en un sí de la mano de Dios. Y esta fue la vida de Pedro. Lucas 5 del 1 al 8 dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar su mensaje, lo que Dios decía. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón Pedro y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó ahí y le enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón Pedro, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero tú me lo pides, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a otro compañero de otra barca para que les ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron las dos barcas a tal grado que comenzaron a hundirse. Este relato nos muestra una pesca abundante, milagrosa, pero que vino como consecuencia de que Pedro obedeció al Señor Jesús cuando le dio la orden. Debemos entender que aún en asuntos pequeños, Dios se encargará de recompensarnos. Jesús le pidió que alejara un poco la barca de la orilla. Era algo pequeño, pero Pedro fue obediente. Estuvo toda la noche, no pescó nada. Su día ya se habrán imaginado cansado, agotado, derrotado se habrá sentido porque iba a llegar a su casa sin nada de dinero, sin nada de alimento. Iba a llegar así completamente agotado física y mentalmente porque volvía sin nada. Pero al momento que él
fue obediente. Él fue obediente. Pudo haberle dicho al Señor, ay, dile a otro de otra barca porque yo me siento muy cansado, y rechazar esas bendiciones que venían para su vida. Nosotros debemos de tener siempre presente que la obediencia es tan importante que no debemos de razonarla, sino simplemente obedecer a Dios. Para Dios nuestra disposición de obedecer sus mandatos, lo que Él nos dice, quitando todo pecado, ayudando al prójimo, amando, perdonando, etcétera, nunca va a ser insignificante para Dios. Hasta una ayuda muy pequeñita que nosotros demos, Dios se encarga de recompensar. Mateo 25:21 dice, y su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra obediencia no solo nos va a beneficiar a nosotros, sino va a beneficiar en primera instancia a nuestra familia, hasta nuestro entorno puede llegar el beneficio de nuestra obediencia a Dios. La obediencia de Pedro, ¿a quiénes benefició? Jesús, porque se sentó en la barca y predicó cómodamente. Las personas que escucharon a Jesús porque se llenaron de su palabra y sus vidas fueron transformadas enormemente desde ese momento. Los amigos de Pedro, porque cuando los llamó les compartió de esa pesca milagrosa y ellos también tuvieron esa abundante pesca. La familia de Pedro, porque pues imagínense Pedro de que iba a llegar con nada, ahora iba a llegar con muchísimo producto para vender, para tener dinero, para beneficiar a su familia. Hasta el día de hoy en Israel, cuando la gente viaja y quiere ir al mar de Galilea y ver dónde fue la pesca milagrosa, esa gente se beneficia del turismo. Hasta el día de hoy se sigue beneficiando con esa obediencia de Pedro. Nosotros, yo que les estoy exponiendo este tema, también para nosotros, hasta hoy 2021, ha impactado ese relato de la obediencia de Pedro, que entendamos que la obediencia trae bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos beneficiados hubo por causa de la obediencia de Pedro? El propio Pedro, su vida nunca fue la misma. Siempre busquemos la voluntad de Dios, reflexionemos qué estoy haciendo, qué hice hoy, qué debo de pedirle perdón al Señor y cambiarlo el día de mañana, no pedirle perdón y mañana volver a hacer lo mismo, no, porque entonces no estamos siendo obedientes. Si obedecemos a Dios nunca seremos decepcionados porque Dios es fiel. Siempre estaremos bien cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, aún cualquiera que sea nuestra circunstancia. Él se encarga de poner paz, de poner gozo, de poner fortaleza, de darnos tantas cosas maravillosas que cuando lo vivimos es hasta ese momento que lo entendemos y decimos, Señor, qué bueno eres. Gracias porque inmerecedora soy. Creamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, leamos su palabra, oremos y estemos en comunión con Él, porque Dios no está ocupado, Él 24 horas al día está disponible para que nosotros en cualquier lugar nos pongamos a platicar con Él. Él es real, Él es poderoso. Y en Mateo 6:26 nos dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y así es, nosotros somos algo muy valioso para Dios. Si Dios procura las aves, ¿qué no procurará a nosotros si caminamos en obediencia a Él? Un pequeño paso de obediencia es un paso gigantesco hacia la bendición. Muchos relatos en la palabra de Dios nos muestran el resultado de la obediencia, la historia del rey Naamán que estaba leproso y cómo
el obedecer a Dios, el sumergirse en ese río para que fuera limpio, aunque él se resistió primero y no quería, pero luego obedeció, cómo quedó limpio de la lepra. Los 10 hombres leprosos que le pidieron a Jesús que fueran limpios, y Jesús solamente le dijo, vayan y preséntense al rey. No les dijo, son limpios y sanos, vayan y preséntense al rey. Y en el camino fue que el Señor los limpió. Pero ellos fueron obedientes, porque ellos hicieron caso en ir a donde Jesús los mandó. No se quedaron ahí, Jesús, yo quiero ver milagro y hasta que no me des mi milagro yo me quito de aquí. No, ellos dijo, vayan y preséntense al rey. Y ellos fueron obedientes y quedaron limpios. Aferrémonos a nuestras bendiciones. Tantas promesas de bendición hay en la palabra de Dios que se desconoce y que podemos abrazar y agarrar y hacerlas parte de nuestra vida y bendecir no solo nuestras vidas, sino también nuestra familia y a quienes nos rodean. Aquí vemos un ejemplo muy claro de una bendición que fue así como en cascada, como en escalón, cayendo y beneficiando a muchas personas por la obediencia de Pedro. El Señor les bendiga. Gracias. Bye.